300 yardas, un disparo, y el morito Cabos Negros salió de la caja como si el suelo le quemara las patas. No así de rápido, así de imposible. Los que estaban en la meta dijeron que cuando pasó frente a ellos hubo un segundo, un solo segundo, en que no escucharon los cascos, como si el aire se lo hubiera tragado, como si algo que no era un caballo hubiera cruzado esa línea. 14.96 segundos, 300 yardas. Sonora entera se estremeció, y en las gradas del hipódromo de Hermosillo, entre toda esa gente que aplaudía y gritaba y se quitaba el sombrero, había un hombre parado, quieto, con los ojos cerrados. No aplaudía, solo respiraba. Con ese tipo de respiración lenta que tiene la gente cuando por fin reciben algo que llevaban años esperando. Ese hombre se llamaba Arturo, y ese morito que acababa de romper el Futurity de Hermosillo del 2010 no era para él solo un caballo de carreras. Era la respuesta a una pregunta que le habían hecho muchos años antes, cuando nadie más que él creía que ese animal valía algo, cuando nadie más lo quería comprar, cuando lo único que veían era un potrillo flaco, sin pedigrí, con las costillas marcadas y las patas chuecas de quien todavía no termina de crecer. Eso ya lo sabes, compadre. Eso te lo cuenta el corrido en 4 minutos. Por el Fuerte Sinaloa, en el rancho El Alacrán, en el campo La Esperanza, fue donde nació el sultán. Un morito Cabos Negros, careto y fino al andar. 4 minutos y ya está. Victorias, nombres, tiempos, pistas. Pero detrás de esos 4 minutos hay algo que el corrido no tiene tiempo de contarte. El nombre del hombre que lo vio primero cuando era un potrillo que nadie quería comprar. Lo que le costó convencerse de que ese animal era diferente. Las noches en que dudó. Las mañanas en que no dudó. La carrera que nadie recuerda. La primera, la que no está en el corrido. La que corrió el sultán con una herida abierta en la pata y ganó de todas formas. Y la pregunta que los viejos del ejido se hacen todavía hoy. Cuando alguien menciona el nombre del morito y ellos se miran entre sí con esa sonrisa rara que no llega a los ojos. Esa historia, con todo lo que no te dicen, es la que te voy a contar ahora. Y te lo digo de una vez, compadre. Cuando la escuches completa, nunca más vas a oír ese corrido de la misma forma. Cuando Grupo Laberinto cante que el morito los dejó allá en las puertas, vas a saber de dónde venía ese morito y qué tuvo que pasar para que llegara a esa pista. Yo soy Potro Cuentista, y antes de comenzar quiero pedirte algo. Cuéntame en los comentarios cuál es el corrido de caballos que más te ha erizando la piel, el que escuchas y sientes algo por dentro que no puedes explicar bien. Dale like y suscríbete al canal para que nuestro encuentro sea todos los días. Ahora sí, vamos a comenzar. Para entender al sultán tienes que entender de dónde vino, y para entender de dónde vino, tienes que conocer El Fuerte. El municipio de El Fuerte está en el norte de Sinaloa, donde la sierra comienza a bajar hacia el llano y el río Fuerte corre verde entre los mezquites. Ciudad colonial de las que tienen historia vieja, de las que fueron capital de todo lo que hoy es Sinaloa y Sonora, de las que guardan en las piedras de sus calles más de 400 años de vida ranchera, de vida mayo, de vida de gente que aprendió a sobrevivir en tierra dura y no se movió. La llaman el pueblo mágico, pero eso es para los turistas que llegan en temporada y se van en 2 días. Los que viven ahí, los que nacieron ahí, los que llevan el apellido del río en la sangre, ellos no la llaman pueblo mágico, ellos la llaman su tierra. Y la tierra de El Fuerte no es tierra de adornos, es tierra de trabajo, de milpa y de ganado, de hombres que se levantan antes del sol y de mujeres que ya llevan 3 horas trabajando cuando el sol aparece, de niños que aprenden a montar antes que a leer, de viejos que conocen el río de memoria, que saben en qué curva cambia el color del agua según la época del año, que distinguen el sonido del viento en los mezquites de verano del de invierno porque son sonidos distintos, aunque nadie te enseña a notar la diferencia. Si te metes por los carriles de tierra que salen de la ciudad del Fuerte hacia el sureste, por donde el asfalto termina y empieza la tierra apisonada de color ocre que se vuelve barro cuando llueve, llegas a Mochicahui, un ejido de gente mayo, Yoreme, de los que llevan 400 años en esa tierra y no piensan moverse porque no tienen a dónde ir que valga más que lo que ya tienen. Mochicahui tiene algo más de 6,000 almas.
no es grande. Pero tiene su universidad, tiene su iglesia, tiene sus centros ceremoniales donde los danzantes de pascola y de venado siguen haciendo lo que sus bisabuelos hacían en el mismo lugar, con la misma música de tambora y de flauta de carrizo que lleva siglos sin cambiar, porque ¿para qué cambiar lo que funciona? La gente de Mochicawi trabaja la tierra y cría animales. Siempre lo ha hecho. Y en ese mundo donde los animales son parte de la familia tanto como los hijos, los caballos tienen un lugar especial. No solo como herramienta de trabajo, como compañía, como orgullo, como esa forma que tiene la gente del norte de decirle al mundo: mira lo que tengo, mira lo que cuido, mira de lo que soy capaz. Y si desde Mochicawi sigues todavía más para adentro, por los caminos que se vuelven veredas, por donde los huizaches crecen tan apretados que la luz del mediodía llega filtrada y dorada como miel de abeja, llegas a los ranchos pequeños, los que no tienen nombre en los mapas del gobierno, pero que la gente de por ahí conoce de memoria porque en alguno de ellos nació alguien importante o pasó algo que vale recordar. El rancho El Alacrán era uno de esos. 18 almas en tiempo de cosecha, menos cuando no había cosecha, que era seguido. 3 familias que se repartían el trabajo y las pocas ganancias con esa justicia informal que se aprende cuando no hay otra opción que entenderse o morirse juntos. Un par de jacales de adobe con techo de lámina que sonaba como redoble de tambora cuando llovía en agosto y el agua caía de golpe, sin aviso, como siempre cae en el norte cuando por fin se decide a caer. Un corral viejo con las trancas de mezquite torcidas, de esas que aguantan más de lo que uno esperaría, porque el mezquite es el árbol más terco del norte y sus ramas aprenden del lugar donde crecen. El olor a tierra húmeda por las mañanas, a polvo seco por las tardes cuando el sol empezaba a bajar y el calor levantaba todo lo que había quedado en la superficie. A leña de mezquite por las noches, ese olor que es la marca del norte, el que te persigue toda la vida aunque te vayas a vivir a otra parte. A frijoles en olla y a tortillas en comal. A caballo. Ese olor particular a caballo que cuando creces con él ya no lo notas porque es parte de ti, como el olor a tu propia piel. En ese rancho vivía un hombre que se llamaba Don Refugio, criador de caballos de trabajo, no de lujo, cuacos para arar la milpa, para cargar leña del cerro, para hacer los mandados en los carriles de tierra cuando la camioneta no arrancaba, que era seguido. Don Refugio no era hombre de muchas palabras. Era de esos hombres del norte que miden lo que dicen con la misma exactitud con que miden el forraje de sus animales. Lo necesario, ni más ni menos. Pero conocía a los caballos como la mayoría de la gente conoce sus propias manos. Por el tacto, por el peso, por ese conocimiento que no viene de los libros, sino de muchos años andando junto a ellos, de madrugadas de parto y de días de entrenamiento, y de noches de cuidarlos cuando se enfermaban. Don Refugio tenía una yegua prieta que llevaba 8 años pariendo potrillos buenos. Siempre buenos. No de pedigrí, no de los que se venden con papeles y certificados, pero buenos de verdad, de los que trabajan sin queja y duran más de lo esperado. Fuertes, con las patas bien plantadas, con esa resistencia particular que tienen los animales que crecen en tierra dura y aprenden que el mundo no les va a dar nada que no se ganen. Un año, en la temporada de partos, cuando el calor de abril empezaba a apretar y las tardes solían a tierra seca y a floración de mezquite, la prieta parió un potrillo que Don Refugio miró con los ojos entrecerrados. Era morito, cabos negros, con una mancha blanca en la frente que en la tradición ranchera del norte se llama careta y que algunos dicen que trae suerte y otros que trae complicaciones. Y casi todos están de acuerdo en que hace el animal más vistoso. Fino al andar, como diría el corrido después. Aunque en ese momento Don Refugio no habría usado esa palabra. Él habría dicho otra cosa. Él habría dicho raro. Porque el potrillo se movía raro. No malo raro. Raro como cuando algo es demasiado para el lugar donde está. Raro como el agua clara en el fondo de un arroyo que parece más profundo de lo que es. Raro como esas tardes de enero cuando el sol cae de lado y la luz tiene un color que no tiene en ningún otro mes del año. Don Refugio lo miró 3 días seguidos antes de decir algo. Y lo que dijo fue para adentro, no para nadie. Fue algo así como: este no es para arar.
Este es para otra cosa, solo que todavía no sabía cuál. Y don Refugio, que era hombre de decidir lo que sabe y no andar prometiendo lo que no sabe, guardó ese pensamiento solo, para él, para cuando llegara el momento de entender qué quería decir. Arturo Flores había crecido en Mochicawi con los caballos en la sangre. Su padre tenía una cuadra pequeña, de esas que no dan para vivir cómodo, pero tampoco te dejan irte porque siempre hay algo que atender, algo que naciendo o algo que mejorando. De chamaco, Arturo aprendió a leer los caballos antes de saber leer las letras, a ver cómo movían las orejas cuando algo no les cuadraba, a escuchar si el resoplido era de nervio o de miedo, o de esa molestia particular que tienen los animales cuando les pides demasiado antes de tiempo, A tocarles las patas y saber si algo estaba mal antes de que se notara a simple vista, a mirarlos caminar y leer en esa caminata todo lo que el animal quería decir, pero no podía decir con palabras. Era un lenguaje que algunos tienen para los animales, como otros lo tienen para la música o para el campo. Un don que no se enseña ni se aprende, que se nace teniendo o no se tiene. Arturo lo tenía, y lo había tenido desde antes de saber que lo tenía. No era un hombre rico, había trabajado en cuadras ajenas, había sido peón en ranchos del municipio, había ahorrado durante años con la disciplina callada de los que tienen un objetivo claro, aunque no siempre puedan nombrarlo. Con lo que fue juntando, montó su propia cuadra chica en Mochicawi. 4, 5 caballos en temporada, carreras locales, los teis de tierra, de El Fuerte, de los Mochis, de los ejidos vecinos donde se armaban las carreras parejeras los fines de semana y la gente apostaba con dinero que a veces no tenía, pero apostaba igual, porque eso es lo que hace la gente del norte cuando tiene fe en algo. Arturo ganaba seguido, no siempre, pero seguido, y los que lo conocían sabían que cuando Arturo Flores llegaba a un teis con un cuaco, valía la pena verlo bien antes de apostar contra él, porque Arturo no llegaba a ningún lado con un animal que no conociera de memoria. Esa era su regla, no llevar lo que no conoces. Y no conoces un caballo hasta que no has pasado suficiente tiempo con él para saber cómo respira cuando está tranquilo y cómo respira cuando algo lo inquieta. En esos años andaba buscando, no con prisa, pero buscando, algo que sintiera distinto. Un animal que cuando lo miraras a los ojos te dijera algo que no tenía palabras todavía. No uno que fuera bonito, no uno que fuera grande, no uno que tuviera papeles de pedigrí que decían que sus abuelos habían ganado en los alamitos. Uno que tuviera eso, ese algo, que no se puede describir con palabras, pero que cuando lo ves sabes que es real. Había comprado y vendido varios en los últimos años, algunos buenos, ninguno de esos. Entonces alguien le habló del potrillo Morito del rancho El Alacrán. Le dijeron: hay un animal allá que don Refugio no sabe bien qué hacer con él. No está en venta formalmente, pero si llegas y hablas con el don, quizás. Y Arturo fue a verlo. El camino al rancho El Alacrán desde Mochicawi son como 40 minutos si vas despacio y la camioneta no falla y no hay baches que te hagan bajar la velocidad a paso de mula. Siempre hay baches. Arturo llegó a media tarde, cuando el sol todavía pega pero ya no mata. El polvo se levantó cuando entró al rancho y no se asentó del todo hasta que apagó el motor. Don Refugio lo recibió en el corral, sin mucha ceremonia, sin muchas palabras, en la forma en que los hombres del rancho reciben a alguien cuando saben por qué viene y no necesitan conversación de relleno para llegar al asunto. Señaló al potrillo sin decir mucho. Ahí está, ese es. Los dos hombres se quedaron parados viendo al animal un rato largo. El Morito los miraba también, con esa calma rara que tienen los animales que no le tienen miedo a nada porque todavía no saben que el mundo puede ser peligroso, o porque ya lo saben y decidieron que no importa. Arturo le vio la carita blanca, le vio las patas todavía chuecas de potrillo, de esas que no terminan de alinearse hasta que el animal llega a los 2 años y el cuerpo se asienta. Las costillas marcadas porque estaba flaco, de ese flaco de potrillo que no termina de crecer, no de ese flaco de animal mal cuidado. Le vio los ojos. Y ahí pasó algo que Arturo Flores todavía no sabe cómo describir cuando se lo preguntan. Dice que no hay palabras exactas para eso. Dice que fue como si el potrillo lo reconociera.
No como reconoces a alguien que ya conocías antes, como reconoces a alguien que siempre supiste que ibas a conocer, como si los dos supieran algo que todavía no había pasado, pero que ya estaba decidido. Don Refugio preguntó cuánto ofrecía. Arturo dijo un número. Don Refugio sacudió la cabeza, no porque fuera poco, sino porque le daba cosa vender ese animal. Esa cosa que dan los animales buenos cuando los vendes y sabes que no los volverás a ver. Arturo dijo el mismo número. No subió, no bajó. El mismo. Porque ya había decidido que ese era el precio justo, y los hombres de Mochicawi no cambian de precio cuando están seguros de haber llegado al número correcto. Don Refugio miró al potrillo una vez más. Larga. Esa mirada que dura lo que dura una despedida. Y aceptó. Esa noche, de regreso a Mochicawi con el morito amarrado en la caja del camión, Arturo no habló en todo el trayecto. Su compadre Beto, que iba con él, lo dejó estar. Los hombres del norte saben cuando el otro necesita silencio y cuando necesita palabras. Esa noche Arturo necesitaba silencio. Pero a mitad del camino, cuando el morito hizo un movimiento en la caja y los dos voltearon a verlo, Beto le preguntó, ¿qué traes tan callado? Y Arturo contestó algo que Beto todavía recuerda con exactitud. Dijo, acabo de comprar algo que no sé bien qué es. Pero que algo es, de eso sí estoy seguro. Beto no respondió nada, porque no había respuesta para eso. Solo asintió, y siguieron el camino en silencio hasta Mochicawi. El morito llegó a la cuadra de Arturo flaco y quieto, no asustado. Quieto. Esa diferencia importa. Los caballos asustados se mueven mucho, buscan salida, dan vueltas, reniegan. Los caballos quietos se quedan parados y observan. El morito observaba todo, a las personas, a los otros animales, al cielo cuando cambiaba de color por las tardes, de ese azul intenso del mediodía, al naranja y morado del atardecer que en el norte de Sinaloa es como ningún otro lugar del mundo, a las sombras cuando se movían, al agua en el bebedero, como si estuviera aprendiendo el lugar con cuidado antes de decidir si se quedaba de verdad. Arturo empezó a trabajarlo despacio. Primero solo el contacto, las manos en el lomo, en el cuello, en las patas. Acostumbrarlo a que ser tocado era normal, no una amenaza. A que las manos humanas no venían a lastimar, sino a conocer. El morito lo dejaba hacer, sin moverse, sin protestar, con esa misma calma extraña, con esa paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo y sabe que lo que viene vale esperarlo. Después vinieron los primeros trotes. En el carril de tierra detrás de la cuadra, temprano en la mañana cuando el aire todavía no tiene el calor del día y huele a tierra húmeda y a quelite. Y ahí fue cuando Arturo sintió que algo en su pecho se le afirmó. Como cemento fraguando. Como cuando una cosa que venía siendo idea de repente se vuelve certeza. El morito no corría como los otros, no corría con fuerza. Corría con algo diferente. Corría con fluidez. Como si las patas no tocaran el suelo de la misma manera que los otros caballos. Como si el peso de su cuerpo estuviera distribuido de una forma que Arturo nunca había visto antes. Como si hubiera algo en la mecánica de ese animal que era distinta de la mecánica de todos los demás que había conocido. No lo podía explicar con palabras técnicas, solo lo sentía. Y Arturo Flores era de los que confían en lo que sienten más que en lo que pueden explicar. Fue a buscar a Beto. Le dijo, ven a verlo correr. Beto fue. Se quedó callado también, mirando, con esa concentración particular que tiene la gente que sabe de caballos cuando está viendo algo que no termina de ubicar. Después de un rato largo dijo, este cuaco tiene algo, no sé qué, pero algo tiene. Esas palabras, compadre, esas palabras son las que se dicen cuando un hombre que sabe se para frente a algo que todavía no tiene nombre, pero que ya existe, que ya es real, aunque no tenga todavía la victoria que lo va a definir. Y entonces pasó lo que no está en el corrido. Lo que el corrido no tuvo tiempo de contarte. Porque el corrido empieza cuando el sultán ya está ganando, ya tiene nombre, ya tiene historia. Pero antes de todo eso, hubo una mañana. El morito tenía como 8 meses de estar en la cuadra de Arturo. Ya había crecido, ya no estaba tan flaco,
Ya se le veía en las patas y en el pecho lo que iba a hacer cuando terminara de hacerse. Esa mañana, Arturo lo sacó al carril temprano, antes de que el calor apretara, para el trote de entrenamiento que hacían todos los días. A mitad del camino el morito tropezó. No fue caída, un traspié. Se recuperó solo, siguió trotando. Arturo lo frenó, bajó del cuaco que traía y fue a ver. Había una piedra en el camino, de esas filosas de río que cuando el agua baja en agosto las arrastra y las deja donde no deben estar. El morito había pisado con la pata derecha trasera. Había un corte, no profundo, no de los que matan ni de los que dejan cojo, pero abierto, sangrando. Arturo lo miró. El morito lo miró a él. Y aquí viene lo que Arturo cuenta y que la gente que lo conoce dice que es verdad, porque Arturo no es hombre de adornar las cosas que le pasaron. Arturo quiso dar media vuelta. Quiso regresar al rancho, curar la pata, esperar, que el animal descansara, que la herida cerrara, que no hubiera prisa porque hay cosas que no se apuran y la salud de un animal es una de ellas. Pero había una carrera esa tarde, una carrera chica, de las que no tienen nombre en los periódicos ni bolsa grande ni gradas de hipódromo, de las que sirven para que los potrillos jóvenes aprendan qué es correr junto a otros, qué es la caja de salida, qué es el disparo, qué es ese instante en que el cuerpo tiene que responder sin pensar. Y Arturo tenía comprometido al morito con Gonzalo Ibarra. Gonzalo era de los Mochis, hombre de carreras, que traía ese día un alazán que ganaba seguido en esa categoría. Un cuaco de 2 años con más victorias que el morito y con dueño que sabía cómo preparar un animal para ganar. Arturo fue al rancho, curó la pata del morito como pudo, le limpió la herida con lo que tenía, le puso alcohol, le puso lo que había, y se quedó parado ahí, con las manos sucias de sangre del animal, mirándolo, pensando. El morito no se quejó, no levantó la pata, no mostró el blanco del ojo que muestran los caballos cuando les duele de verdad. Solo lo miraba, con esa calma que Arturo ya conocía y que todavía no había terminado de entender. Y Arturo tomó una decisión que él mismo sabe que no tiene explicación racional. Una decisión que si se la cuentas a un veterinario, te dice que estuvo mal. Una decisión que si se la cuentas a alguien que no conoce la historia, te dice que fue imprudente, que arriesgó al animal, que pudo haberle hecho daño. Lo llevó a la carrera. Así, con la herida, con la pata sangrando un poco todavía. Arturo lo montó, lo amarró en la caja y esperó a que sonara el disparo. Y Gonzalo Ibarra llegó al taste con su alazán brillante, bien herrado, bien preparado. Vio al morito y sonrió. No de maldad, de ese tipo de seguridad que da saber que tú traes lo mejor. Le dijo Arturo sin malas intenciones. Oye, compa, ¿estás seguro que quieres correr ese animal hoy? Arturo dijo que sí. Gonzalo se encogió de hombros. Los pusieron en la línea. Arturo miró la pata del morito. Había una mancha oscura donde estaba la herida. Seguía sangrando un poco. No mucho, pero seguía. Y en ese momento Arturo sintió que había cometido un error, que debió haber esperado, que un animal herido no tiene nada que hacer en una carrera. Ese pensamiento le duró exactamente hasta que sonó el disparo, porque cuando sonó el disparo, el morito salió. Así, como si la herida no existiera, como si el dolor fuera algo que había decidido dejar en la línea de salida y recoger al regreso, como si su cuerpo supiera que en ese momento lo único que existía eran esas yardas frente a él. Ganó por 2 cuerpos. 2 cuerpos a un alazán que era el favorito de esa tarde, con la pata sangrando, con 8 meses de entrenamiento encima, corriendo en un taste de tierra, sin las gradas del hipódromo, sin veedores de bolsa grande, sin nombre todavía. Solo Arturo, Gonzalo Ibarra, 4 personas que habían ido a ver y un morito cabos negros que acababa de decidir algo, que las carreras era lo suyo, que eso era para lo que había venido, que nada, ni una piedra en el camino, iba a cambiar eso. Gonzalo Ibarra no habló mucho después. Se montó en su alazán y se fue. Pero la semana fue a buscar a Arturo y le preguntó cuánto pedía por el morito. Arturo le dijo que no vendía, y eso fue todo.
A los potros de buen registro de esa región les ganaba, dice el corrido. Y eso es verdad, compadre. Pero no te dice de cuántos esos potros de buen registro eran animales que costaban 10, 15 veces lo que había costado el sultán cuando era un potrillo flaco en el rancho El Alacrán. No te dice que los dueños de esos potros miraban al morito con una mezcla de desdén y curiosidad. Desdén porque era un animal sin pedigrí documentado, sin registro formal, sin historia de victorias que alguien hubiera escrito en algún lugar oficial. Curiosidad porque de alguna manera que no podían explicar bien, el animal los ponía nerviosos. No a ellos, compadre, a sus caballos. Eso era lo raro. Los caballos bien entrenados, los alazanes finos de buena sangre, cuando estaban en el corral junto al morito, hacían algo que los vaqueros notaban, pero casi no comentaban porque no sabían bien cómo describirlo sin que sonara ridículo. Se ponían atentos, no asustados, atentos, como cuando los animales perciben algo que los humanos todavía no han visto. Ese tipo de atención que los perros tienen cuando escuchan un sonido que la oreja humana no detecta todavía. El tototón era un caballo que en los mochis tenía fama. Un cuaco de 2 años que había ganado en varias categorías, con dueño de dinero y jinete con experiencia. Cuando lo pusieron junto al sultán en el taste de los mochis, el tototón empezó a retroceder solo. El jinete lo golpeó con las espuelas para que avanzara. El tototón avanzó, porque el jinete se lo exigió y un caballo bien entrenado obedece aunque no quiera. Esa es la diferencia entre entrenado y domado. Pero lo hizo con las orejas pegadas al cráneo, con los ojos buscando al morito. No quería estar ahí. Sonó el disparo y el sultán lo rasuraba, como dijo el corrido. Lo rasuraba de una forma que los veedores que estaban en la meta no supieron describir bien. Uno de ellos, un hombre viejo que había visto carreras en esa región toda su vida, dijo algo después que la gente repitió mucho tiempo. Dijo: ese morito no corre, ese morito vuela y nomás hace como que corre para que los demás se sientan menos mal. La gente se rió, pero nadie contradijo al viejo, porque todos habían visto lo mismo y ninguno tenía mejor explicación. Y así fue en las primeras carreras, una y otra y otra. En el fuerte, en los mochis, en los ejidos vecinos donde los fines de semana la gente se juntaba a las carreras con la misma regularidad con que se juntaba a misa. El sultán ganaba, no siempre de forma espectacular, a veces por un cuerpo, a veces por medio, pero ganaba. Y con cada victoria iba pasando algo en la región que Arturo notaba, aunque nadie lo dijera en voz alta. Los mejores caballos de la zona empezaron a aparecer con excusas el día que el morito corría. Mi animal está lesionado. No lo tengo listo todavía. La próxima vez. Arturo entendía lo que esas excusas significaban. Significaban que el sultán había ganado algo más importante que una carrera. Había ganado el respeto que nadie quiere dar directamente. El que se da indirectamente, evitando el nombre del que te da miedo. Así que llegó el momento de salir del norte. De buscar rivales que todavía no supieran quién era el morito. También en Guadalajara, dice el corrido. Y eso fue un paso que muchos no esperaban. Llevar al sultán fuera del norte, sacarlo de los tastes de tierra del fuerte y los mochis y meterlo en las pistas tapatías, donde los caballos buenos de toda la república venían a medirse en instalaciones que nada tenían que ver con los carriles de tierra del ejido. Arturo lo pensó bien. No era hombre de apuestas riesgosas, pero había llegado el momento en que el norte ya no le alcanzaba al sultán, porque los dueños de los mejores animales ya lo conocían, y conocerlo significaba una cosa: no querer correr contra él. Así que se fueron a Guadalajara. El morito llegó como siempre llegaba, en un tráiler sin adornos, sin la comitiva de los caballos de dueños ricos, sin veterinario de planta, sin representante que hablara antes de las carreras para inflar el nombre del animal. Solo Arturo, Beto y el morito. Cuando los organizadores del evento vieron al sultán, algunos se consultaron entre ellos con los ojos. Ese tipo de consulta que no necesita palabras. La que pregunta: ¿de dónde salió este? ¿Quién trajo este animal aquí? ¿Alguien revisó su historial? Y Arturo, que conocía esa consulta de toda la vida, no dijo nada. Solo esperó.
porque sabía lo que iba a pasar, lo que siempre pasaba. Primero las miradas, después el silencio, después el respeto que nadie quería dar pero que el Morito se ganaba solo, sin que nadie se lo pidiera. Y Guadalajara no fue diferente. El Morito corrió. Y los caballos de Jalisco, que no lo conocían, que no sabían de sus victorias en el norte, que llegaron con la confianza de quien corre en su casa, aprendieron lo que los de Sinaloa y Sonora ya sabían, que el Morito Cabos Negros del Fuerte no era un cuaco de rancho que venía a ver qué pasaba. Era otra cosa, algo que no tenía todavía el nombre que le daría el corrido, pero que ya existía, ya era real. El Futurity de Hermosillo del 2010 fue otra cosa. Ahí ya no era la carrera chica de Mochicawi con 4 personas mirando. Ahí ya no era el taste de los mochis donde el viejo dijo que el Morito volaba. El Futurity de Hermosillo es donde los mejores 2 añeros de la región vienen a medirse. Los mejores criadores de Sonora y Sinaloa y Chihuahua. Los mejores jinetes disponibles. Las bolsas más grandes que se pueden ver en esa parte del país sin ir a los Alamitos ni a Ruidoso. Y los caballos más finos que el dinero y la genética pueden producir en el noroeste de México. El hipódromo de Hermosillo tiene gradas para más de 3,000 personas. Ese día estaban llenas. Sonora es tierra de caballos, siempre lo ha sido. Y el Futurity es el evento donde eso se demuestra con las mejores evidencias disponibles. El sultán llegó a Hermosillo con 2 años encima y con el cuerpo que esos 2 años le habían dado. Ya no era el potrillo flaco del rancho El Alacrán. Era un animal formado, con músculo en el pecho y en los cuartos traseros, que es donde vive la velocidad de 1/4 de milla. Con esa mirada, esa calma, esa certeza que Arturo había notado desde el principio y que con el tiempo se había vuelto más clara, no más confusa. Los otros 2 añeros que venían ese día traían pedigríes que el sultán no podía igualar en papel. Descendientes de sementales que habían ganado en los Alamitos, en Ruidoso Downs, en Sunland Park. Sangre que se vende con certificados y que cuesta lo que un rancho entero de los pequeños. Arturo registró al sultán en el evento con los mismos papeles que tenía y sin más explicaciones. El Morito era lo que era. Los papeles decían lo que decían. El resto lo iba a decir la pista. Cuando llegó el momento de las carreras, cuando pusieron a los mejores 2 añeros del noroeste en las cajas de salida, había en las gradas ese silencio particular que tiene la gente antes de algo importante. No el silencio vacío, el silencio lleno, el que tiene peso, el que se puede cortar. Arturo estaba parado en las gradas. No podía hacer más. No había espuelas que apretarse. No había decisión que tomar. En ese momento, lo único que podía hacer era respirar y esperar. El disparo. 300 yardas. 14.96 segundos. Cuando el Morito cruzó la línea de meta, las gradas tardaron 1 segundo en reaccionar. 1 segundo. Ese segundo que ocupa el cerebro cuando lo que acaba de ver no cuadra con lo que esperaba. Y después vino el ruido. Pero no era el ruido normal de una victoria esperada. Era otro tipo de ruido. El de gente que aplaude pero al mismo tiempo se pregunta qué acaba de pasar. El de gente que sabe que acaba de ver algo que no va a poder explicar bien. Los cronistas que estaban ese día en Hermosillo escribieron después que el tiempo de 14.96 era notable para un dosañero. Pero la mayoría de los que estuvieron ahí no hablaban del tiempo, hablaban de algo más. Uno de los jinetes rivales, un hombre con años de experiencia en el circuito, le dijo a alguien después: a mitad de la carrera, el Morito me rebasó y yo no lo escuché pasar. No escuché los cascos. Estaba ahí y después ya no estaba, y yo seguía corriendo, como si una sombra me hubiera adelantado. El hombre lo dijo en voz baja, no para que lo publicaran, para contarlo, porque hay cosas que necesitas contarle a alguien aunque no puedas explicarlas bien. Arturo Flores, en las gradas, con los ojos cerrados, respirando, dejando que le llegara, dejando que esa victoria de 14.96 le llegara de verdad, dejando que llegara la respuesta a la pregunta que le había hecho un potrillo flaco con la careta blanca en el rancho El Alacrán. La respuesta que él ya sabía, pero que necesitaba que el mundo viera también. Del ejido Mochicawi,
se llevaron al sultán a la Unión Americana, dice el corrido. Y ese paso, compadre, ese paso fue el que cambió todo de tamaño. No fue fácil, no fue una decisión de una tarde. Las carreras en Estados Unidos son otro mundo, no solo por el idioma, aunque el idioma importa, por todo, por las reglas y los reglamentos y los procedimientos que en México a veces son flexibles y allá no lo son, por las instalaciones, por los veterinarios que revisan a los animales antes de cada carrera, por los tiempos de llegada y de salida, por los dueños de esos caballos que tienen abogados y agentes y toda una maquinaria detrás de cada animal que hace que competir no sea solo competir, sino una operación compleja. Arturo no tenía eso. Arturo tenía a sus compadres, tenía al Morito, y tenía un tiempo del Futurity de Hermosillo que hablaba por él. 1496. Ese número no necesita traducción. Los hermanos Alcántar le abrieron la puerta. Con el Cali y con Fabián, dice el corrido. Hombres de carreras que conocían esos mundos de los dos lados de la línea, que sabían cómo moverse en los circuitos del suroeste de Estados Unidos, que vieron al Morito en Hermosillo y entendieron que lo que venía de Mochicawi no era un cuaco de rancho con suerte. Era un animal con palmarés real y un tiempo que les abría puertas y sabían cómo presentarlo. Y se fueron a Kansas. Dodge City, Kansas, que no es el Dodge City del corrido de pistoleros, aunque el nombre te diga eso. Es una ciudad de la pradera del suroeste, donde el viento corre sin parar y viene del norte con esa frialdad particular que no tiene el frío de la sierra, sino el frío plano, sin protección, de quien vive en una llanura que no tiene dónde pararse. En agosto el calor aplana todo. En noviembre, el viento corta la cara aunque traigas el cuello del chamarro levantado. Y en las pistas de Dodge City se miden caballos que vienen de Kansas, de Oklahoma, de Colorado, de Texas. Animales con historia en ese circuito, con nombres que la gente del suroeste americano conoce. Ahí estaba el cuervo de Liberal, un animal que en esa región tenía nombre. Un Morito también, lo que hacía que la gente hablara de la carrera con más interés. 2 Moritos, uno de Kansas, uno de Sinaloa. La gente en Dodge City no sabía mucho del sultán todavía. Sabían que venía de México, que había ganado el Futurity de Hermosillo, que sus dueños eran gente del ejido. Eso era todo. Fue suficiente para que las apuestas no estuvieran completamente en su contra, pero tampoco a su favor. Cuando pusieron a los 2 caballos en las cajas, los que estaban ahí dicen que el cuervo de Liberal se puso nervioso. No mucho, un poco. Ese tipo de nervio que los caballos bien entrenados logran disimular casi todo, pero que se asoma en la respiración y en la forma en que mueven la cabeza cuando algo no les cuadra. El jinete del cuervo sintió algo diferente en el animal esa tarde. Después lo comentó. Dijo que su caballo estaba bien en el calentamiento, que en la caja algo cambió, que no sabía qué, que era como si el animal hubiera decidido de repente que no quería estar ahí. Sonó el disparo, y el sultán le dejó al cuervo de Liberal la vista de su cola todo el camino. Rudy montaba al sultán, dice el corrido, y Rudy era un jinete que había aprendido al Morito de una forma particular. No con fuerza, con comunicación, ese tipo de lenguaje entre jinete y animal que se construye en miles de mañanas de entrenamiento, en miles de metros de trote y galope, en noches de revisar cómo responde el animal a cada señal, en el trato que se da cuando están solos y no hay nadie mirando, y el animal puede ser lo que es sin que nadie lo califique. Rudy entendía cuando el sultán necesitaba presión y cuando necesitaba que lo dejaran hacer. Y en esas 300 yardas, el Morito no necesitaba que lo empujaran, necesitaba que lo soltaran. Y cuando Rudy lo soltó, el sultán hizo lo que siempre hacía cuando alguien tenía el buen juicio de soltarlo. Voló. Las carreras en el circuito del suroeste americano no son como las del norte de México. No en la escala, no en los números, no en lo que hay alrededor de la pista además de la pista. En Kansas, en las instalaciones donde corría el circuito regional, había gradas de cemento que en los buenos tiempos se llenaban con familias enteras que llegaban el sábado como quien va a una fiesta. Bolsas con maceros de los que Arturo estaba acostumbrado a ver en un cartel. Cronometría electrónica que registraba los tiempos a centésimas de segundo y los publicaba en tableros que todo el mundo podía ver al mismo tiempo.
veedores profesionales que conocían cada caballo del circuito, sus tiempos anteriores, sus condiciones de salida, sus tendencias, y una comunidad entera de criadores y entrenadores y apostadores que hablaban entre ellos en un inglés que Arturo entendía a medias, pero que aprendió a leer por el tono y por los gestos y por la dirección de las miradas. Cuando el sultán llegó a Dodge City, los que sabían quién era lo miraron con respeto cauteloso. Los que no sabían quién era, lo miraron como lo miraban siempre en todas partes, con esa mezcla de curiosidad y subestimación que despierta un animal que no viene envuelto en el papel brillante de un pedigrí largo. Arturo lo había aprendido ya a esas alturas, no como algo que le molestara, como algo que funcionaba a su favor. Porque el morito corría mejor cuando las apuestas estaban en su contra, no porque necesitara la adversidad, porque cuando las apuestas estaban en su contra, eso quería decir que la gente no sabía todavía. Y descubrirle algo al mundo siempre tiene un sabor diferente que confirmarle lo que ya sabe. Al vaquero de González fue la siguiente carrera. Otro animal con nombre en ese circuito, otro jinete con experiencia, otra tarde de carreras donde el morito de Mochicawi llegó sin ruido y se fue dejando silencio. Y otro alazán más atrás, dice el corrido, porque en esa carrera no fue uno el rival, sino dos, y los dejó a los dos atrás. Al cachetón de amarillo fue después todavía, Texas, tierra de caballos que ningún sinaloense subestima porque saben bien lo que los tejanos crían y lo que los tejanos exigen de sus animales. Arturo sabía que esa era una prueba diferente, que los cachetones de amarillo no llegan a las pistas sin tener razones para estar ahí. El sultán ganó, no por mucho, por lo necesario. Que en las carreras, compadre, ganar por lo necesario es suficiente. Una victoria sigue siendo victoria aunque sea por medio cuerpo o por una nariz. Los números no mienten. El que cruzó primero, cruzó primero. Y el morito Cabos Negros del Fuerte Sinaloa cruzó primero en Kansas, en González, en Amarillo. Nombre tras nombre, victoria tras victoria. Y en cada pista, la misma historia con distintos actores. El morito que llegaba sin ruido. Los rivales que al principio sonreían. El disparo, las 300 yardas y el silencio después. Ese silencio particular que tiene la gente cuando acaba de ver algo que no esperaba y que todavía no sabe bien cómo procesar. Pero de todas las victorias, la que más le pesa al corrido, la que más le late en el pecho a quien conoce la historia, es la del morito de los juniors, el que era campeón de Parral. Chihuahua, compadre. El estado donde los caballos buenos se crían con el mismo orgullo con que se crían los hijos. Donde las carreras parejeras tienen historia que viene de antes de que hubiera corridos para contarla. Donde la gente sabe de caballos de la misma manera en que la gente del fuerte sabe de ríos, por haber crecido junto a ellos. Parral es ciudad de minería y de historia. La ciudad donde Pancho Villa cayó asesinado en una emboscada, de madrugada, cuando ya se había retirado de la vida de guerra y buscaba paz. Ciudad de orgullo viejo, de gente que no olvida fácil y que no perdona fácil tampoco. Y los juniors tenían en esos tiempos un morito que había ganado en todo el estado. Un campeón. No de a mentiras. No de los que tienen el nombre sin las victorias que lo justifiquen. De los de verdad. De los que tienen victorias documentadas y rivales que reconocen la derrota sin buscar excusas porque saben que perdieron contra algo mejor. Cuando los arreglaron para que corrieran, los dos moritos, el de los juniors y el sultán, la gente de Parral no se imaginaba que iba a perder su campeón esa tarde. Tenían razones para confiar, buenas razones. Su morito había ganado en Chihuahua, en Durango, en las pistas del norte donde los animales buenos de verdad se miden. Conocía las distancias, conocía las cajas de salida, conocía el disparo. ¿Qué podía traer un cuaco de Mochicawi, Sinaloa, que ellos no hubieran visto ya? Y ahí estaba el error, no en la confianza, en el desconocimiento. No sabían todavía lo que los de Sinaloa y Sonora y Kansas y Amarillo ya sabían. Lo que Don Refugio había visto ese primer día en el rancho El Alacrán. Lo que Arturo había sentido cuando el potrillo lo miró. Lo que el viejo del Taste de los Mochis había intentado describir y no pudo. Pusieron a los dos moritos en la línea de salida, uno al lado del otro.
La gente de Parral mirando a su campeón. El de los juniors bien plantado, bien alimentado, con esa confianza de animal que sabe lo que puede. El sultán con esa calma que no era tranquilidad, sino algo diferente, algo más parecido a certeza, como si ya supiera cómo iba a terminar y estuviera esperando, con paciencia, a que los demás lo descubrieran también. Los caballos en las cajas, los veedores en su lugar, la gente en las gradas, ese silencio de antes del disparo, el disparo, y el sultán lo dejó allá en las puertas, como dice el corrido. Allá en las puertas, compadre. Eso quiere decir que cuando el sultán ya había sacado ventaja, cuando ya era claro quién iba a ganar, el campeón de Parral todavía estaba saliendo de la caja. No fue una carrera cerrada. No fue de esas que se deciden en los últimos metros y la gente contiene el aliento hasta que ven quién cruzó primero. Fue una carrera en que el morito Cabos Negros de El Fuerte, Sinaloa, decidió, desde el primer metro, que el campeón de Parral iba a ver su cola desde el principio hasta el final. Dispara fuerte el sultán, dice el corrido. Y eso es lo que pasó. Cuando un caballo es ligero, si hay error, hay que pagar. Y el error ya había pasado antes de la carrera. El error fue no saber. El error fue llegar con la confianza del que no ha visto todavía lo que el morito puede hacer. Y ese tipo de error, compadre, ese tipo de error tiene precio. Siempre lo tiene, en las carreras y en la vida. La noche después de Parral, Arturo Flores estaba sentado en el tráiler de regreso, con el olor a caballo y a tierra y a gasolina mezclado en el aire, y no podía dormir. No era nervio, no era preocupación, era ese tipo de vigilia que viene cuando tienes demasiado en la cabeza para que el sueño quepa. Pensaba en el rancho El Alacrán, en Don Refugio parado en el corral señalando al potrillo sin decir mucho, en el número que había dicho y en la mirada que Don Refugio le echó al morito antes de aceptar. Esa mirada larga que dura lo que dura una despedida. Pensaba en la mañana de la piedra en el camino y la herida en la pata, en las manos sucias de sangre, en la decisión que tomó y que no supo explicar ni entonces ni ahora. Pensaba en el tototón retrocediendo en los mochis, en los caballos de Guadalajara que aprendieron lo que ya sabían los del norte, en el jinete del Cuervo de Liberal diciendo que no escuchó los cascos cuando el morito lo rebasó, en las gradas de Hermosillo y los ojos cerrados. Y pensaba en algo que no le había dicho a nadie todavía, que en todos esos años, en todas esas carreras, en todas esas victorias, nunca había sentido que el sultán corría para ganar. Eso suena raro, lo sabe. ¿Para qué más corre un caballo de carrera si no es para ganar? Pero hay una diferencia entre correr para ganar y correr porque ganar es lo que pasa. Los que corren para ganar tienen un tipo de urgencia que se les nota. Tensión, desesperación controlada. La misma que tiene el hombre que necesita algo y está haciendo todo lo posible para conseguirlo. El sultán no tenía eso. El sultán corría como quien sabe desde antes del disparo cómo va a terminar. Como si la carrera fuera un trámite que había que hacer para que los demás quedaran conformes. Como si él ya estuviera en otro lado mientras su cuerpo recorría esas 300 yardas. Arturo no sabía si eso era real o si era su cabeza inventando cosas para darle sentido a algo que no tenía sentido fácil. Pero en esas noches largas del tráiler se lo preguntaba igual. ¿Qué eras tú, morito? ¿De dónde venías? ¿Qué era lo que tenías que nos hiciste creer a todos, desde el primer día, que eras diferente? El morito en la parte trasera del tráiler se movió un poco. Ese movimiento pequeño que hacen los caballos cuando están durmiendo de pie y algo los toca en el sueño. Arturo no supo qué significaba ese movimiento, pero se lo quedó viendo un rato largo, y después cerró los ojos y durmió. En Mochicawi, cuando el sultán regresaba de las carreras, la gente salía a verlo pasar, no como ahora, no con cámaras y con gritos, como antes, como siempre se ha hecho en los ejidos del norte cuando algo importante regresa. La gente parada al lado del camino de tierra, los brazos cruzados o las manos en las caderas, mirando pasar el tráiler sabiendo que adentro iba el morito. Los niños corrían junto al tráiler un tramo hasta que sus piernas no alcanzaban más. Las señoras se persignaban, no de miedo,
de esa costumbre del norte de persignarse cuando pasa algo que te parece demasiado grande para dejarlo pasar sin reconocerlo. Los viejos no corrían ni se persignaban, solo miraban, con esa expresión que tienen los viejos que han visto muchas cosas y que saben que algunas no se explican bien y que eso está bien. Don Refugio supo de las victorias del sultán mucho después de que pasaron. Las noticias en los ranchos pequeños llegan tarde y torcidas, filtradas por bocas que agregan o quitan según lo que recuerdan o lo que les impresionó más. Cuando le dijeron del Futuriti de Hermosillo, que el morito que él había vendido había ganado con tiempo de 14.96, Don Refugio no dijo nada al principio. Fue al corral. Se quedó parado ahí un rato, solo, mirando el espacio donde antes estaba el potrillo. Y después entró a su jacal y no salió en toda la tarde. Su señora, que lo conocía de 40 años de vida juntos, lo dejó estar. Porque los hombres del rancho tienen ese derecho, el de procesar solos las cosas que son demasiado grandes para procesarlas con compañía. Cuando Arturo regresó a Mochicagui después de Kansas, la gente lo recibió como siempre, con esa dignidad callada que tienen los ejidos del norte para recibir lo que es suyo, sin exagerar, sin restarle, solo reconociendo. Arturo fue a visitar a Don Refugio antes de hacer otra cosa. Fue al rancho El Alacrán con la camioneta por el camino de tierra, con los baches de siempre. Y Don Refugio estaba en el corral cuando llegó, como si lo esperara, aunque no podía saberlo. Los dos hombres se saludaron como se saludan los hombres del rancho, con la mano y pocas palabras. Se sentaron en los troncos del corral. Arturo le contó de Kansas, de Dodge City, y de las carreras y de los tiempos. Don Refugio escuchó sin interrumpir. Después de un rato dijo algo que Arturo no esperaba. Dijo: «Lo sabía desde el primer día». Arturo lo miró. Don Refugio miraba hacia el lugar donde había estado el potrillo, ese espacio vacío que sigue teniendo forma de animal, aunque el animal ya no esté. Dijo: «No te lo iba a decir, porque quería ver si tú también lo ibas a ver. Y lo viste, por eso te lo vendí». Arturo no dijo nada, porque no había nada que decir que no estuviera ya dicho. Y los dos hombres se quedaron sentados en el corral del rancho El Alacrán, mirando el espacio vacío, mientras el sol bajaba detrás de los mezquites y la tarde del norte de Sinaloa se llenaba de ese color naranja que no tiene igual en ningún otro lugar del mundo. La gente de por ahí tiene sus teorías sobre el sultán. Siempre las tuvo. Porque en los ranchos del norte, cuando algo no tiene explicación fácil, la gente construye sus propias explicaciones y las defiende con la misma convicción con que defiende sus tierras. Unos decían que el secreto era la sangre, que la yegua prieta de Don Refugio tenía en algún lugar de su árbol genealógico un semental que nadie había rastreado, de esos que dejan huella por generaciones sin que nadie se entere porque nadie llevó el registro, que el sultán era el resultado de esa sangre dormida que de repente despertó en el lugar y en el momento correcto, que eso pasa con los caballos y pasa con las familias también. Una cualidad que se pierde por generaciones y de repente aparece donde nadie la esperaba, más fuerte de lo que estaba cuando desapareció. Otros decían que era Arturo, que el secreto no era el caballo, sino el hombre, que la forma en que Arturo Flores entendía a los animales era algo que no se aprende en ningún curso ni en ningún libro, que era un don, y que ese don, aplicado a ese morito particular, en ese momento particular, había producido algo que no podía repetirse en otras circunstancias, que sin Arturo, el morito habría sido otro cuaco del rancho. Bueno, quizás, pero no ese, no el sultán. Los más viejos no decían ninguna de las dos cosas. Los más viejos, los que recordaban historias de carreras de hacía 40 o 50 años, los que habían visto aparecer y desaparecer animales extraordinarios en esa región del norte a lo largo de su vida, los más viejos tenían otra explicación, que algunos caballos no vienen de los mismos lugares que los demás, que de vez en cuando, en algún rancho pequeño, en algún ejido sin nombre grande en el mapa, nace un animal que trae algo que no se transmite por la sangre, que se transmite por algo más, por algo que los viejos no saben nombrar con palabras de ahora, pero que conocen cuando lo ven, y que cuando uno de esos animales nace, hay que estar atento, porque no avisan, no llegan con señales que un hombre cualquiera pueda leer, llegan sin ruido,
flacos, con las costillas marcadas, sin pedigrí, sin historia. Y el que sabe verlos, el que tiene ojos para eso, tiene que actuar rápido, porque esos animales no esperan a que alguien los encuentre. Ellos ya saben que van a ser encontrados. Solo están probando si el que los encuentra merece lo que viene después. Arturo Flores, dicen los viejos, pasó esa prueba. La pasó el día que fue al rancho El Alacrán y miró a los ojos al potrillo y sintió algo que no tenía palabras todavía. La pasó de nuevo esa mañana que encontró la herida en la pata y lo llevó a correr igual. Esas dos decisiones, dicen los viejos, fueron las que determinaron todo lo que vino después. No el entrenamiento, no el jinete, no las bolsas. Esas dos decisiones. El que cree y el que actúa, aunque no pueda explicar por qué. Y cuando alguien les pregunta a los viejos si eso es posible, si un caballo puede ser eso, si existe eso que están describiendo, los viejos hacen lo que siempre hacen. Se miran entre ellos, se persignan y mueven la cabeza de un lado a otro con esa resignación de quien sabe cosas que preferiría no saber, porque ellos conocen la tradición, porque saben que no es la primera vez que algo así pasa en los ranchos del norte y que no va a ser la última. ¿Y tú qué crees, compadre? Porque en el mundo de las carreras parejeras del norte, esa pregunta no tiene respuesta fácil. Un hombre de ciencia te diría que el sultán era un caballo con composición muscular excepcional, bien entrenado, montado por un jinete que lo entendía y llevado por un hombre con ojo para encontrar caballos buenos. Un criador con experiencia te diría que había algo en la línea de sangre de la prieta de Don Refugio que no se había manifestado antes. Un jinete rival te diría que ese morito corría diferente y que esa diferencia estaba en algo que no se puede medir con cronómetro. Y un viejo del rancho El Alacrán, si te paras frente a él y le preguntas directamente qué era el sultán de verdad, te mira con esa sonrisa rara que no llega a los ojos y te contesta: ¿tú qué crees, mi hijo? Porque en México, compadre, las cosas más importantes no se contestan, se preguntan. Y se dejan ahí, flotando en el aire, como polvo de carril después del disparo, como el recuerdo de unos cascos que un jinete de Kansas jura que no escuchó cuando el morito lo rebasó, como el olor a tierra de Mochicagüí que ese morito Cabos Negros llevó consigo a Guadalajara, a Hermosillo, a Kansas, a Parral, a todas las pistas donde demostró que lo que nació en el rancho El Alacrán, en el ejido sin nombre grande, en el campo La Esperanza, no era solo un caballo de las carreras. Era el resultado de que alguien creyó cuando no había razón todavía para creer. Y eso, compadre, eso es lo que me fascina de esta historia. No el tiempo de 1496, no los 17 rivales que tumbó en pistas de los dos países, no los nombres de las pistas en Kansas y en Chihuahua y en Jalisco y en Sonora, sino eso, la decisión de un hombre de Mochicagüí de ir a un rancho pequeño sin nombre importante en los mapas, ver a un potrillo flaco con la careta blanca y las costillas marcadas y las patas chuecas y decir, este es diferente, sin poder explicar por qué, sin necesitar la explicación todavía, solo creyendo. Ese es el tipo de fe que no se enseña en ningún lado, la que te llega cuando miras algo a los ojos y sabes, sin saber cómo sabes, que lo que tienes frente a ti es real. Y esa fe, compadre, esa fe es la que mueve al morito, no el disparo, no las espuelas, no la bolsa. La fe de un hombre de Mochicagüí que vio lo que nadie más quiso ver y no lo soltó. Nunca lo soltó, aunque sangrara, aunque nadie apostara por él, aunque los dueños de los caballos caros llegaran con esa sonrisa de quien está seguro de ganar. No lo soltó. Y el sultán, el morito Cabos Negros, careto y fino al andar, le respondió con la única respuesta que un caballo puede dar, disparando fuerte, cada vez, siempre, en los mochis. En Guadalajara, en Hermosillo, en Kansas y en Texas y en Chihuahua, y en todas las pistas que el corrido no tuvo tiempo de nombrar, pero que el morito recorrió igual, siempre disparando fuerte. Así son los caballos de verdad, compadre, no los que tienen el pedigrí más largo, los que tienen la fe del hombre que los descubrió.
En el mundo de las carreras parejeras del norte de México hay una diferencia que los que viven ese mundo entienden y que los que están afuera pocas veces alcanzan a ver. La diferencia entre un caballo que gana y un caballo del que se habla. Hay caballos que ganan mucho y que 10 años después ya no los recuerda nadie, a menos que busques el registro. Y hay caballos que ganan lo que ganan y que 20 años después siguen apareciendo en la conversación cuando la gente del norte se junta. No como estadística, como memoria, como algo que vivieron y que pertenece a lo que son. El sultán era de los segundos. No porque sus tiempos fueran los mejores que se han visto en ese circuito, sino porque algo en la manera en que corría dejaba en la gente algo que no se iba. Esa imagen del morito Cabos Negros, esa calma antes del disparo, ese arranque que un jinete de Kansas dijo que se parecía a un resorte, esos cascos que otro jinete juró que no escuchó cuando el morito lo adelantó a mitad de la carrera. Los detalles que no caben en el cronómetro, pero que son los que la gente guarda. El nombre sultán no lo eligió Arturo, lo fue poniendo la gente. Primero en el Fuerte, después en Los Mochis, después en Hermosillo. Así pasan los nombres que duran, no los que se asignan en una oficina con un papel, los que se dan solos, en las conversaciones de después de la carrera, cuando la gente busca una palabra que alcance para describir lo que acaba de ver. Y lo que habían visto era un morito que corría con la dignidad de quien sabe que lleva algo adentro que los demás no tienen. Sultán, no como el gobernante de un imperio, como la palabra que usa la gente del norte cuando quiere decir que algo está por encima del ordinario sin ponerse muy complicado con el vocabulario. El sultán, el morito, el de Mochicagüi, el que le ganó al cuervo de Liberal y al vaquero de González y al cachetón de Amarillo y al campeón de Parral. Los nombres cargan todo eso, compadre. Un nombre bien dado carga toda la historia que lo justifica. Y cuando Grupo Laberinto abrió una boca para cantar el corrido, cuando el acordeón arrancó y las palabras empezaron a salir, todo ese peso se metió en la canción. Por el Fuerte Sinaloa, en el rancho El Alacrán, en el campo La Esperanza. Fue donde nació el sultán. 4 minutos. Los más densos que puedes escuchar si sabes lo que hay detrás. Si sabes del potrillo flaco, del hombre que lo vio, de la herida en la pata, de los ojos que según Arturo no eran de caballo ordinario, de las gradas de Hermosillo con 3,000 personas de pie, de los viejos del ejido que mueven la cabeza, del corrido como herramienta de memoria de un pueblo que aprendió a guardar sus historias en la música porque no siempre tuvo otro lugar donde guardarlas. Ahora ya lo sabes, compadre. Ahora cuando la pongas, cuando escuches que dispara fuerte el sultán, vas a saber de dónde viene ese disparo. No de la pista, de mucho antes. De un corral en los cerritos del norte de Sinaloa. De una mirada entre un hombre y un potrillo que los dos entendieron, aunque ninguno de los dos hablara el idioma del otro. De eso que no se puede medir, pero que cuando ocurre cambia todo. De eso que los viejos del norte llaman fe, y que los jóvenes del norte aprenden mirando a los hombres como Arturo, que la tienen sin necesitar que nadie se las explique. Así son las historias que merecen corrido, compadre. No las que son grandes desde el principio. Las que empiezan chicas, sin ruido, en un rancho sin nombre importante en los mapas, y que se van haciendo grandes de a poco. Carrera por carrera, victoria por victoria, nombre por nombre, hasta que alguien las canta y ya no hay manera de que se pierdan. Acabas de escuchar el canal Potro Cuentista. Gracias por quedarte hasta el final, compadre. Ahí en tu pantalla hay otra historia. Dale clic ahora. Te espero del otro lado.